Bienvenidos una vez más amigos al curso de comunicación, a tu canal favorito por supuesto, porque cuando se abren las puertas de la comunicación, definitivamente todo es posible. Antes de empezar quiero dar las gracias a todos aquellos que le dieron like, se suscribieron y compartieron estos videos. Eso hace pues que definitivamente uno continúe con esta labor tan entretenida y por supuesto muy educativa. La sesión de hoy se titula El guión teatral. En esta sesión, por supuesto, como pueden ver en la imagen, encontramos a dos actores y un músico. Y estoy seguro pues que en algún momento ustedes han podido participar como espectadores o, por qué no, incluso como actores. Y para llevar a cabo esta obra teatral, ellos han tenido que ensayar durante semanas o incluso meses. Y lo han hecho con una herramienta fundamental importante. ¿Cuál es? El guión teatral, por supuesto. Cada actor ha tenido precisamente ese guión en sus manos. Ha sido la orientación para poder llevar a cabo definitivamente la actuación. La competencia del día de hoy, en esta sesión, es la de escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Pero antes de la escritura necesitamos planificar ese guión. Y precisamente de eso nos vamos a encargar el día de hoy. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es el fragmento de una obra teatral peruana titulada Hasta las patas, una comedia súper entretenida, muy divertida, con actores muy reconocidos, que estoy seguro que les va a gustar. Así que ahí les va, chicos. ¿Estás listo? Todos estamos esperando abajo para brindar por tu compromiso. ¡Oh! Vamos, Paul. Has estado horas ahí. Si no te conociera, diría que estás dudando sobre la boda. ¿Qué es esto? ¿Está inconsciente? Seguro está dormido, ¿no, señor Holmes? Maldita sea, eso espero, permiso. Le tomaré el pulso. Maldición, sabía que algo estaba mal. Porque nunca se desaparece de esa manera. ¡Está muerto! Perfectamente bien, Monsieur Ron. Estaba muy bien de salud. No puede estar muerto, no tiene sentido. Por supuesto que tiene sentido. Ha sido asesinado. Dios mío. ¿Dónde está Florencia? La policía. ¿Has visto afuera, Curtis? Con esta tormenta de nieve no llegarán en varios días. Bien, entonces espero que haya sido de su agrado. Como digo, este ha sido un fragmento solamente muy cortito, muy pequeño. Y ahora les tengo unas cuantas preguntitas de lo que acabamos de ver. La primera pregunta es, ¿quiénes eran los personajes de la obra? Era Paul, ¿se acuerdan? Ese señor que estaba tendido en un lecho, pues algo le había pasado, definitivamente no sabemos, pero estaba fallecido. ¿Quién más? El mayordomo, muy bien, y el amigo de Paul, ¿no es cierto? Esa persona que entra de un momento a otro, pues gritando por lo que le había pasado a su amigo. ¿En qué lugar se realizaron estos hechos? En uno solo, ¿no es cierto? ¿En la casa de quién? Muy bien, en la casa de Paul. Según la adecuación del texto, ¿se acuerdan esa sesión, la que vimos hace clases atrás? ¿Cuál fue la intención o propósito de la obra teatral? ¿Para qué finalmente se lleva a cabo una obra teatral? Para entretener al público. Claro, así es. En este caso, pues es una comedia divertida. El entretenimiento era obvio. Hasta las patas es una obra teatral, es decir, un texto literario, por lo que presenta una estructura. ¿Y cuál sería la estructura? Si es un texto literario, su estructura, ¿cuál sería? La del inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Ahora vayamos a lo que es un guión teatral. Empecemos por el concepto. El guión teatral es un texto dirigido a todos los que participan en la obra. ¿Con qué finalidad? Para guiarlos en el desempeño de sus roles o en el desempeño de sus funciones. El propósito. Indica a los actores cómo se van a desarrollar las acciones y qué va a ocurrir en cada escena. ¿Y cuál es su estructura?
Ya lo acabamos de decir, ¿se acuerdan? Muy bien, tenemos el inicio. Durante el inicio son las primeras acciones que se llevan a cabo dentro de la obra teatral. Además, el inicio marca la pauta de el primer escenario donde se van a desarrollar las acciones, y también hacen su aparición los primeros personajes. También tenemos al nudo. El nudo es el conflicto o el problema que normalmente le ocurre pues al protagonista y que posteriormente nos va a llevar a un desenlace. Y por supuesto el desenlace, que viene a ser las acciones que prácticamente culminan con la obra teatral. ¿Cuál es la estructura de un guión teatral? Pues nuevamente aquí lo tenemos. Inicio, nudo y desenlace. Para que lo puedan entender mejor, chicos, precisamente voy a narrar de una manera muy breve, muy breve, la obra teatral Bodas de Sangre, una obra que se les recomiendo, una obra literaria sumamente interesante, atractiva y sobre todo muy apasionada. Para empezar, ¿cómo inicia la obra Bodas de Sangre? Pues un novio va directamente a la casa de su madre y en todo caso le comunica que está muy pronto a casarse y que quiere de todas maneras que por favor acepte finalmente esa relación que va a tener pues obviamente con su futura esposa. La madre acepta, pero definitivamente con muchas dudas por un hecho que ocurrió en el pasado. Más adelante se lleva a cabo la boda, pero el gran problema que se lleva a cabo aquí es que durante el matrimonio y después obviamente de la aceptación de la novia al novio, la novia decide fugarse en lo que se denomina como rapto por parte del ex, y ambos deciden fugarse en un caballo. ¿Y cómo termina precisamente esta obra? Pues el novio no se queda atrás y va detrás de los prófugos, y cuando los encuentra obviamente decide luchar contra él. A punta de navajas y de cuchillas se van enfrentando. Producto de esta discusión y esta pelea, ambos terminan muertos, tras profundas heridas. Y el desenlace, pues la novia está tendida en el piso, desconsolada, llorando por la muerte de sus, vamos a decirlo así, a quien quiso más. ¿A quién quiso más? Al ex. Bueno, pues así fue la historia. Ese es el desenlace. Aquí les he traído, chicos, precisamente lo que es un fragmento de una obra teatral. Este es el inicio de una obra teatral. Esta obra teatral se llama H2O. ¿Qué es el H2O? Agua, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. En la primera parte tenemos el título, por supuesto, que debe ir en toda obra teatral, el título. Los personajes, por ejemplo, ¿quiénes son los personajes dentro de esta obra? Bastante inusual, pero bastante interesante, por cierto. El hidrógeno, 2, oxígeno y el doctor Waterpuff. Qué nombre para más interesante. Tenemos la acotación, que viene a ser una introducción acerca del escenario, acerca de los personajes que van a hacer su aparición en ese momento y de algunas acciones relevantes, por supuesto. Y luego tenemos también el número de acto. En este caso, el número de acto precisamente es el cambio de escenario. Pero como tenemos un primer escenario, por supuesto que le hemos dado el número 1. Otro elemento también importante es la escena. Cada escena será distinta a medida que van cambiando los personajes. También tenemos los diálogos, como pueden ver, que le pertenece a cada personaje. Tengo que mencionar también que la acotación vienen a ser precisamente estas indicaciones que están entre paréntesis, que básicamente es la acción, es la emoción o el sentimiento o cómo lo debe hacer el personaje. Esto obviamente no tiene que ser leído por el actor. Muy bien, todos estos, título, personajes, acotación, número de actos, diálogos, escenas, son los elementos de una obra teatral. Continuamos. Vamos a planificar nuestro guión teatral. ¿Qué les parece? Para ello debemos de contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Para qué voy a escribir mi guión teatral? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué tratará
o la otra pregunta equivalente es ¿cuál es el tema? ¿Quién será mi personaje principal? Tengo que haberlo definido. ¿Quién será tu personaje principal? ¿Hidrógeno, agua, oxígeno o el Dr. Water? ¿Quién será mi personaje o quiénes serán mis personajes secundarios? La pregunta 5, ¿en qué lugar se van a desarrollar los hechos? ¿O en qué lugares también? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Entonces, si hay más de un lugar, habrá pues más de un acto también. Y la pregunta última, ¿cuál será el inicio, el nudo y el desenlace? Todo esto te ayudará muchísimo para elaborar tu guión teatral. Estamos en la planificación, acuérdense, chicos. Actividad número 1. A ver, la actividad número 1, chicos, es la siguiente. Van a elaborar el borrador de su guión teatral acerca del cuidado del agua. Para ello, debemos continuar con la historia H2O, la historia que presentamos anteriormente. No te olvides responder las preguntas de planificación antes de crearla. Precisamente tenemos ahí un cuadrito, una tablita de doble entrada, donde te va a ayudar y te va a orientar a que hayas cumplido con la consigna, con el propósito de esta sesión. Por ejemplo, con las preguntas, ¿tu guión teatral cumplió con la estructura? ¿Cumpliste con cada uno de los elementos del guión? La extensión presenta como mínimo una cara, que es lo que finalmente estoy solicitando para este guión teatral. Presenta un inicio, un nudo y un desenlace. Y finalmente, ¿respetaste las reglas ortográficas? Ya saben, este es el guión teatral, es el inicio, pero nosotros debemos de culminar debes de responder las preguntas de planificación. Espero que esta sesión, amigos, haya sido de su agrado. Se despide una vez más el profesor Giancarlo Martiarena y, por supuesto, no se olviden en suscribirse y darle like a estos videos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao.